Lo continúe bendiciendo. Oh, wow. Hermano, que el Señor le continúe bendiciendo. Amén. Le doy gracias a Dios primeramente por el privilegio de darme para exponer la palabra al pastor, por la confianza. Sé que usualmente los sábados y los domingos siempre esperamos al pastor que no esté predicando, pero le damos gracias, Señor, por la confianza que el pastor nos tiene y nos ha dado y brindado para traerle la palabra del Señor en esta noche. Y vamos a lo que venimos en esta noche, amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a buscar en la palabra del Señor, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Y vamos a estar considerando dos versículos, el versículo 1 y el versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 12. Y cuando lo tengan, me lo pueden certificar con un amén. Amén. Y la palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que se va con Cristo dice amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vamos a orar y presentarnos delante del cielo. Amén. Amantísimo Dios y Padre de gloria, tú que habitas en las alturas, Señor, te damos gloria y honra primeramente, Señor, por permitirnos alabarte y adorarte con todo nuestro corazón. Ha llegado la hora para escuchar tu palabra, Señor. Y yo te pido, Señor, que seas tú ministrando, que seas tú pasando carbón encendido sobre mis labios, al fin de declarar tu palabra, Señor, con la intención en la cual es declarada, vaya salvando, Señor, vaya libertando, Espíritu de Dios, vaya restaurando, Dios amado, y que no retorne atrás vacía, Señor. Nos entregamos en tu mano pidiendo, Señor, que seas tú hablando y ministrando, que seas tú animando en esta noche, Dios amado, y que seas tú obrando, Dios. Te damos gloria y honra anticipadamente, Señor, por todo lo que tú vas a hacer, Señor, en esta noche. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. El tema de esta noche es: ¿qué vas a hacer cuando llegue la hora de persecución? ¿Qué vas a hacer cuando llegue la hora de persecución? Y este tema vino a mi vida a través de un sueño que tuve el jueves por la madrugada. Y decía, Señor, yo no me acostumbro a predicar estos tipos de mensajes. A mí me gusta la sanidad interior. Pero entre más buscaba presencia del Señor y más buscaba la dirección del Señor, el Señor decía, tienes que hablar esta palabra. ¿Qué vas a hacer cuando llegue la hora de persecución? Estamos viviendo en tiempos muy decisivos. Estamos viendo cómo las profecías de este santo libro se están cumpliendo. El apóstol Pablo empieza exhortándonos y diciéndonos, te tengo que decir algo. En los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Yo no te lo voy a pintar todo de color de rosa. Te tengo que decir la verdad, Timoteo. Van a venir tiempos peligrosos. Pero ¿a quién va a venir esos tiempos? Él dice, todos aquellos que desean vivir piadosamente delante del Señor. Y me impactaba lo que él decía, porque decía, todos aquellos que quieren. Yo digo, wow. Esa palabra quieren como que resalta un poco. Porque me dice que la persona que quiere vivir piadosamente ha tomado una decisión para comprometerse con el Señor. Ha tomado una decisión de servir al Señor. En él había un deseo tan y
a vivir piadosamente. Pero, ¿qué es vivir piadosamente? Esto significa dedicar su vida y vivir una vida de reverencia y devoción total delante del Señor. Y me gustó más allá la definición. Él decía, y esta reverencia se manifiesta en las acciones de la persona. No es meramente decir yo soy un cristiano, es enseñarlo y demostrarlo con mis acciones. Esta persona dice, yo quiero comprometerme a vivir en santidad. Yo me comprometo a buscar a Dios sobre todas las cosas, aunque me cueste un pasadía con mi familia, aunque me cueste lo que me cueste, es mi decisión vivir y es mi anhelo de buscar al Señor. Esta persona pone a un lado las excusas, el yo no puedo, el yo no sé hacerlo, Dios, ¿por qué a mí? Y dice, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Cuando decidimos entregarnos en totalidad al Señor, podemos vivir una vida piadosa delante del Señor. Porque es algo que describe nuestra forma de ser. Es parte de nuestro carácter. Pero el apóstol Pablo sigue con las advertencias. No basta decir que los tiempos van a ser peligrosos. Él dice, si tú decides ser la diferencia en medio de una sociedad corrupta, te tengo que advertir que vas a sufrir persecución. Que te van a expulsar del círculo de popularidad. Ya no voy a ser Mr. Popular. Ya no me van a amar como me amaban antes. Cuando hablamos de persecución, es que una persona empieza a huir de una situación adversa para salvar su vida. Y el apóstol Pablo dice, sí, te van a expulsar, pero tú sigues viviendo esa vida piadosa. La Biblia nos da diferentes ejemplos de cómo debemos actuar y cómo no debemos actuar delante de la persecución. Y me gozaba durante los himnos y durante la lectura de apertura, porque Dios iba confirmando su mensaje. Y podemos ver que en Primero de Reyes, capítulo 19, tenemos un escenario tan glorioso, ¿verdad? En el capítulo 18 terminamos que baja el fuego, que se enciende la llama y tenemos una victoria grande en el Monte Carmelo. Ya se fueron los profetas de Acera, ya matamos los profetas de Baales y ahora estamos declarando que el Señor y Dios Todopoderoso es el Dios verdadero de Israel. Pero después de una victoria tan grande, vemos a un siervo del Señor que se atemoriza ante un ataque y una amenaza. En el capítulo 19, Jezabel se entera de todo. Y ella dice, ¿que él hizo qué? ¿Que él mató a quién? Y empezó a respirar amenazas en contra del ungido de Dios. Y en el versículo 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y empiezan a llegar los ataques. Y empieza a llegar la amenaza de muerte. No nos hemos encontrado nosotros en una misma situación, que después de una victoria tan grande que Dios nos ha otorgado, estamos, aleluya, sí Señor, la victoria es grande, y no muy bien saliendo al estacionamiento, ¿no está esperando otra prueba más grande?
¿No hemos encontrado en esa situación? Que profesamos decir, sí, Señor, tú eres el dueño de todo, tú eres el rey sobre mi vida. Y cuando salimos, ya el enemigo está esperando con otra bomba. Pero Elías no tomó la actitud correcta. A Elías se le olvidó que el mismo Dios que estaba con él en el monte Carmelo, que lo hizo desafiar los profetas de Baales y Acera, era el mismo Dios que lo podía libertar de la mano de Jezabel. Pero en vez de confiar en el Señor, él empezó a huir y se escondió en una cueva. Y empieza a quejarse delante del Señor. Yo he sido el único que he tenido celos por ti, Señor. Yo soy el único que queda. Y ahora quieren matarme. Después que me he gastado, que he vivido para ti. Ahora me quieren matar. Y muchas veces, cuando nos olvidamos del poder de Dios, nos encontramos como Elías, en la cueva escondido, preguntándole al Señor ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pero ¿acaso la palabra nos dice que el Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio? ¿Acaso la palabra no nos dice que Él estará con nosotros donde quiera que nosotros vayamos? No es hora de escondernos en la cueva. No es hora de huir, porque Dios tiene grandes propósitos. Pero a veces nos quejamos y decimos, Señor, ¿por qué tú no has cumplido tu propósito en mí? Y es porque estás escondido en la cueva. Estás muy ocupado peleando con Dios en vez de hacer lo que Dios se ha llamado a hacer. No es tiempo de estar escondido. No es tiempo, iglesia. Me encanta la historia de Nehemías, un hombre valiente, un hombre que hizo lo opuesto a Elías. Este hombre vio a su ciudad en calamidad. Él vio los muros en ruinas. Y solo bastó una persona que tomara la decisión de decir, hay que arreglar lo que se ha caído. Hay que levantar los muros que están arruinados. Hay que proteger nuestra ciudad. Porque si reconstruimos los muros, entonces hay paz. Y él decidió hacer la voluntad del Señor. Él sabía que la labor que lo enfrentaba era una labor grande, porque los escombros eran muchos. Pero como quiera en su corazón, él decidió seguir la orden de Dios. Y vemos en el capítulo 4, versículos 7 y 8, algo que me impactó. Porque cuando nosotros decidimos hacer la voluntad del Señor, el enemigo no se va a quedar quieto. Él no se va a quedar ahí con los brazos cruzados a ver lo que va a pasar. Y vemos en el versículo 7 y 8 del capítulo 4 de Nehemías. Pero aconteció que cuando oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Otra amenaza de muerte. El enemigo dijo, si esto reconstruyen estos muros, quiere decir que el Señor va a estar en medio de ellos. Si ellos reconstruyen los muros, entonces va a haber un pueblo orando nuevamente. Entonces van a haber un pueblo presentando sacrificios nuevamente. Entonces va a haber un pueblo escuchando la ley y la palabra del Señor.
yo tengo que hacer algo. Y empezó a respirar amenazas. Y no vino solo, vino con su corillo completo. Y dijo, nosotros vamos a confrontar a esta gente. A Dios que se creen ellos. No vamos a permitir que ellos construyan estas murallas. Pero cuando llegó la amenaza, a mí me encantó la actitud de Nehemías. En el versículo 9 dijo, entonces oramos a nuestro Dios. Cuando llega la amenaza a tu vida, lo primero que debes hacer es doblar rodillas. Dice, entonces me llegó la noticia. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues claro, se lo voy a presentar ante el Todopoderoso, ante el que nunca ha perdido una batalla, al Dios de los ejércitos. Y después que oraron, no se quedó ahí. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Que en pocas palabras, él puso a gente a velar. Dijo, si el enemigo te ataca por acá, va a sonar la trompeta y todos nosotros vamos a ir para allá. Cuando viene el ataque, la amenaza a nuestras vidas, tenemos que orar y tenemos que velar. O si acaso Cristo no nos los dijo, velar y orar para no entrar en tentación. Pero si algo hemos descuidado en este tiempo, es la oración. Si algo hemos descuidado en este tiempo, es velar, es las vigilias, son los ayunos. Y Dios nos amonesta a través de Nehemías. Tienes que orar y tienes que velar. Cuando llegue la amenaza, ponte a orar y ponte a velar. Pero él no se queda ahí tampoco. Este Nehemías es terrible, me encanta. En el versículo 17 decía, los que edificaban en el muro y los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Que después que tú veles y tú ores, no quiere decir que ahí tú vas a dejar todo y vas a dejar lo que Dios te ha puesto en tus manos. Ellos empezaron a trabajar de nuevo. Y decían, ok, voy a poner el ladrillo de la oración, pero voy a tener la espada en la mano. Voy a levantar la muralla del ayuno, pero tengo mi espada en la mano. Voy a levantar la muralla de dedicación al Señor, pero tengo mi espada en mi mano. Porque mientras estoy trabajando, tengo que estar a la perspectiva que el enemigo puede atacarme. Y tengo que estar vestido con la armadura del Señor para poder resistir. Nehemías nos decía que tu palabra tiene que ir con una acción. Porque la palabra del Señor es que nos guía. La palabra del Señor es que nos da las estrategias para poder desbaratar todo consejo del enemigo. Pero lo menos que hacemos es sacar tiempo de escudriñarla. Y Nehemías decía, mientras trabajen, tengan su espada a mano. Mientras trabajemos en la obra del Señor, no soltemos la palabra del Señor. No es tiempo de soltar la palabra del Señor, porque ella es quien nos guía hacia el cielo. Y vemos que al frente de las amenazas, Nehemías nos enseña la importancia de la oración, la importancia de velar y prestar atención, la importancia de la perseverancia en el trabajo del Señor. Y la importancia de la palabra del Señor en nuestra vida como un alma poderosa en nuestras manos. Y al final, las murallas se terminaron. Al final,
tuvieron la victoria sobre sus enemigos. De tal manera que ellos se atemorizaron cuando escucharon que ya las murallas se habían completado. Pero otra historia que me impactó es una historia muy común. Es de los hebreos jóvenes. En Daniel capítulo 3 vemos a estos 3 jóvenes al frente de una amenaza. El rey de Babilonia levantó una estatua de oro y mandó que al sonar de las bocinas y los instrumentos musicales, todo el mundo tenía que postrarse y adorar a la estatua. Y si no lo hacías, ibas a morir. Te iban a echar en el horno de fuego. Y nosotros no hemos enfrentado eso en esta sociedad hoy en día. Que si no estamos de acuerdo con ideales muy liberales y morales, nos persiguen, nos perjudican y hasta por un momento tratan de quitarnos nuestro derecho de libre expresión. ¿No estamos viviendo esos tiempos ahora? No tiene que ser una estatua de oro. Son los tiempos que estamos confrontando ahora. Pero me encanta la actitud de estos jóvenes. Porque siempre va a haber alguien que va a chotearte, como decimos nosotros los boricuas, que van a decirle, dicen, mira rey, algo pasó, te tengo que contarle el pochillo. Siempre va a haber alguien. El enemigo siempre va a mandar a alguien para estar espiando a ver lo que tú vas a hacer al frente de la amenaza. Y cuando sonaron las bocinas y cuando sonaron los instrumentos musicales, los jóvenes hebreos se mantuvieron de pies. Y allá fueron los mensajeros del rey. Mira, rey, tenemos que decirte algo. Esos 3 jóvenes que tú pusiste a cargo, que tienen posición en tu reino, están desafiando tu autoridad. Y él dice, mándalos a buscar. Hay que arreglar esta situación. Yo soy el que mando aquí. Y ahí es cuando el enemigo está muy equivocado. Y cuando mandó a llamar a los jóvenes, él dice, le voy a dar otra oportunidad. Y su respuesta a ellos fue, ¿sabes qué, rey? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. En pocas palabras, diablo, tú no vas a entender mi compromiso con el Señor. Yo no te tengo que dar a ti una respuesta del por qué, ni te tengo que dar una explicación de por qué yo me voy a mantener parado firme en lo que yo creo. Pero si quieres saber tanto, te voy a dejar saber algo. Unos jóvenes llenos de fe decían, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En pocas palabras, ellos decían, nosotros no vamos a comprometer nuestra fe. Nosotros no vamos a comprometer nuestra vida de adoración y alabanza delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nosotros no vamos a comprometer nuestra salvación simplemente por agradarte a ti. Porque quizás si lo hacemos como quiera nos pueden quitar la vida. Pero si yo soy fiel a Dios, aunque tú me quites la vida, como quiera Dios me va a dar la recompensa. Y lo que me encanta de esta historia es lo que pasa en el versículo 24 y 25. Que aunque los tiraron asados en el horno,
no se podían mover, algo extraordinario pasó en medio de ese horno de fuego. Alguien lo vino a visitar. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él respondió, dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. En medio del fuego de su prueba, el Hijo de Dios lo vino a visitar. En medio del fuego de su prueba, el Hijo de Dios vino a libertar. En medio del fuego de su problema, ellos no sufrieron ningún daño. Y así mismo pasa cuando nosotros somos leales. El Hijo de Dios personalmente viene a intervenir en medio de nuestra prueba. Pero Él solamente quiere que nosotros le demostremos que nos vamos a comprometer nuestra fe. Que no nos vamos a comprometer ante los ataques y las amenazas del enemigo. Que no nos vamos a doblar rodillas ante la estatua de oro que han puesto en este mundo. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Iglesia, ¿qué vamos a hacer cuando llega la hora de persecución? Si Dios nos ha ido amonestando, Dios nos ha ido hablando: prepárate, iglesia, que vengo pronto. No es tiempo de estar vacilando. No es tiempo de estar escondido en la cueva. Yo vengo pronto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder? ¿O nos vamos a parar? Y vamos a trabajar. Y vamos a orar. Y vamos a velar. Y no nos vamos a rendir. Vamos a darle importancia a la palabra del Señor. Vamos a buscar la presencia del Señor. No comprometamos nuestra vida de adoración ante el Rey. Ante las amenazas y los ataques del enemigo, no comprometas tu alabanza ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si hacemos esto, Dios nos librará. Quiero cerrar con Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Si somos fieles y persistimos y tomamos la actitud de Nehemías y de los 3 jóvenes hebreos, en medio de nuestra persecución vamos a tener victoria. Y aunque padezcamos por un momento, nuestro galardón en el cielo va a ser grande. En medio de tu persecución, corre a los brazos del Señor. En medio de tus luchas, en medio de tus batallas, no te rindas. Sigue orando. Sigue buscando la presencia del Señor. Sigue creyendo en las promesas del Señor. Sigue nutriéndote de la palabra del Señor. Y sigue alabando al Señor como siempre lo has sido.
Porque en medio de tu persecución, Dios promete guardarte. En medio de la persecución, Dios promete estar a tu lado. Está en nosotros en creer en esa palabra. Vienen tiempos peligrosos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a escondernos o vamos a procurar buscar la presencia del Señor Todopoderoso? Vamos a estar sobre nuestros pies en esta noche.